Dígame, por favor, ¿en dónde nos quedamos, chicos? Abogado, los tipos penales, No puede, teoría a del ver, no, delito. nos quedamos, pero teoría del delito venimos hablando desde el inicio de clase, ¿no? Creo que estamos en la tipicidad, entonces, si no me equivoco, Ya, claro, la típica. pero la tipicidad Claro. tiene subtemas específicos. Específicamente, ¿en dónde me quedé? Imputación objetiva o tipo subjetivo, ¿en qué me quedé? Deben tener anotado. Nos quedamos, profesor, hasta sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo rector y el objeto del delito. Hasta ahí, A ver, hasta el 1.1.1.2.4, hasta ahí nos quedamos. ya, a ver, vamos. Estábamos diciendo que la tipicidad como primera categoría dogmática de la conducta, ¿no? Y entendemos que los delitos se cometen a través de conductas activas, conductas omisivas, debe cumplir una categoría especial que es la tipicidad. ¿Qué estudiamos en la tipicidad? Bueno, estudiamos al tipo penal y estudiamos el juicio de subsunción respecto, o el juicio de tipicidad respecto de la subsunción entre la conducta y y el tipo penal, ¿no? ¿Qué es el tipo penal y qué decíamos que era el tipo penal? El tipo penal es la descripción de la conducta delictiva que el legislador considera o ha considerado que es lesiva de bienes jurídicos, ¿ya? Es la descripción. Cuando ustedes analizan el tipo penal asesinato, ¿qué nos dice el tipo penal asesinato? Describe una conducta. ¿Cuál es la conducta que describe? Dice, la persona que mate a otra, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias, comete asesinato, tendrá una pena de tanto, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias? Matar padre, madre, hijos, hermanos, matar por inundamiento, por envenenamiento, matar elevando el dolor de la víctima, matar a personas que están candidatas a alguna elección popular, etcétera, 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 ¿no? Eso es el asesinato. ¿Pero qué describe el asesinato? El asesinato describe conductas, ¿sí? El asesinato describe conductas. Esas conductas en algún momento tendrán que enlazarse o subsumirse a las conductas que suceden en la realidad. Si el tipo penal violación dice que la violación es forzar a una persona a mantener relaciones sexuales siempre que de por medio esté la penetración por vía vaginal, anal u oral, con algo, o sea, con el miembro viril o con algún objeto, está describiendo una conducta específica. Cuando esa conducta específica eh, se atribuye a una conducta de la vida real, cuando una persona ha violado a otra, ¿no es cierto? Y entonces el fiscal tiene que hacer esta tarea de subsunción o de imputación. ¿Qué es lo que va a hacer el fiscal? Señalar, esta persona ha sido denunciada por violación y las circunstancias del hecho son estas. Y entonces le atribuye esa calificación jurídica a ese hecho. ¿Me van entendiendo? Sí, abogado. Hasta el momento sí, abogado. Ya, muy bien. Si es que en algún momento yo voy muy rápido o no me van entendiendo, por favor me lo dicen. ¿Listo? Sí, abogado. Pero hablen, hablen, porque no les estoy mirando, porque estoy mirando la calle. Entonces tienen que hablar conmigo. Bien. Entonces les decía yo, que es del tipo penal, es la descripción de la conducta delictiva. ¿Ok? El legislador considera o ha considerado que los ataques más graves a bienes jurídicos deben tener protección en el ámbito penal. ¿Sí? Debe tener protección en el ámbito penal. Y por eso ha considerado que el asesinato, el femicidio, el homicidio, el homicidio culposo, el sicariato, etcétera, protegen el bien jurídico vida, porque estas conductas dañan, son lesivas, y no son simplemente lesivas de una forma leve, sino son lesivas de una forma grave al bien jurídico vida. ¿Sí? Al bien jurídico vida. Puede haber o existen otros bienes jurídicos, claro, por ejemplo, la propiedad. ¿Qué tipos penales abarcan la protección del bien jurídico propiedad? La estafa, el abigeato,
el robo, el hurto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Pues cuando yo les digo, lea el tipo penal femicidio, lea el tipo penal asesinato, lea el tipo penal hurto, ustedes van a leer lo que describe la norma respecto de esos delitos. ¿Ok? Ahora, ese tipo penal contiene elementos objetivos y subjetivos. Y decíamos que los elementos objetivos son, del tipo penal, de primera mano, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo es la persona que realiza la conducta delictiva. ¿Sí? Ese es el sujeto activo. Cuando el tipo penal describe el que matare a otro, lo que está describiendo es una persona. Esta no tiene una calificación especial, sino una calificación abierta. El asesinato puede cometer cualquier persona de este mundo, cualquier. Yo, ustedes, cualquier persona puede cometer un asesinato. No describe o no le asigna al sujeto activo una calificación especial. ¿Ok? ¿Quién es el sujeto activo? La persona que realiza la conducta delictiva. Hasta ahí. ¿Me van entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, debemos entender también que en ciertos delitos, en ciertos tipos penales, el sujeto activo tendrá una cualidad, será especialmente descrito, ya especialmente descrito. Por ejemplo, en el delito de femicidio, ¿quién es el sujeto activo de la conducta delictiva? La mujer, ¿Cómo que la mujer? El sujeto activo estoy El diciendo. marido, el hombre que el comete conviviente. el Perfecto, asesinato ¿no? femicidio. El hombre, ¿no? Tiene una calificación especial. No puede ser cualquier persona. Tiene que ser un hombre porque así está descrito el tipo penal. En el delito de peculado, ¿quién comete quién es el sujeto activo? ¿O qué calificación tiene el El que, sujeto activo? Los bienes. Entiendan bien el la que se adueña pregunta. de los bienes. El No, servidor no. Los público. servidores El públicos. servidor público. El servidor público. ¿Sí? En el delito de concusión, ¿quién es el sujeto activo? El servidor público. En el delito de cohecho, ¿quién es el sujeto activo? El servidor público. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo cometer peculado? ¿Ustedes pueden cometer peculado? No, a menos que sean servidores públicos. ¿Sí? ¿Ustedes pueden cometer peculado? No, a menos que sean servidores públicos. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, abogado. Bien, Sí. denme un segundo nomás, denme un segundito. Oh, la charla con el doctor Vázquez, ¿les gustó? Súper buena, profesor, súper buena. Chévere, chévere, me da mucho gusto que les haya gustado. Bien, a ver, sigamos. Entonces yo les decía que el sujeto activo es la persona que comete la conducta delictiva y que en ciertas ocasiones tendrá una calificación especial, ¿no? ¿Quién es la persona que tiene una calificación especial? Aquella que la norma mismo describe quién debe cometer el delito. ¿Sí? ¿Quién debe cometer el delito? ¿Ok? Ahora, el sujeto pasivo es la víctima. Es aquella persona sobre la cual recae la acción delictiva y la pregunta es, ¿quién es la víctima? Eh, o si esta víctima en ciertos tipos penales podrá tener una calificación especial también. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede o no puede? Depende. Sí, profesor. Sí, Ya. sí, puede. ¿Cómo cuál? ¿Cómo en qué delito, por ejemplo? Como el que mencionó, profesor, el ¿Cuál de mencioné? femicidio. El de ¿Por qué? femicidio. ¿Por Porque qué? solo una mujer puede ser víctima de femicidio, no un hombre. ¿Seguro? Una mujer o Sí. cualquier persona que se identifique con el género de mujer, profesor. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Ya? Entonces, en ciertos tipos penales, de la misma forma en que el sujeto activo tiene una calificación especial, en ciertos tipos penales,
el sujeto pasivo, es decir, la persona que resulta víctima de la acción delictiva, también tiene una calificación especial. ¿Ok? Entendido esto, vamos al verbo rector. El verbo rector es tal y como entendemos al verbo, ¿no? Desde el punto de vista de la calificación, eh, del tipo penal. El verbo rector lo que describe es la acción que se comete, ¿no? Es la acción que se comete. Por ejemplo, en el de matar, perdón, en el tipo penal asesinato, ¿cuál es el verbo rector? Matar, asesinar. Muy bien. En el tipo penal, en el tipo penal, eh, 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 a ver, ¿cuál les pongo? Pues en el tipo penal, estafa, ¿cuál será el verbo rector? Engañar. Bien, perfecto. ¿Por qué, por ejemplo, el tipo penal eh, peculado, cuál será? ¿Cuál será? Responde. Apropiarse, profesor. Sí, apropiarse de bienes públicos, ¿no es cierto? Y bueno, en todo caso, todo tipo penal tiene un verbo, una frase o un sustantivo que describe una conducta, ¿ok? Habiendo dicho esto, pasemos al objeto del delito. El objeto del delito, eh, eh, que en otra manualística se describe como elementos descriptivos del tipo, tiene que también describir sobre el elemento sobre el cual recae la acción delictiva, que en muchos casos o en muchos tipos penales será sobre la propia víctima, pero en otros casos no. Y yo les decía que, por ejemplo, en un choque, ¿quién es la víctima y quién es el objeto del delito? La víctima sería la persona que sufrió el ataque por parte del otro carro y el verbo sería el objeto sería el carro. Muy bien. La víctima es el dueño del carro, ¿no? Pero en realidad el objeto del delito, el que resulta dañado por la acción delictiva, es el vehículo. Perfecto. Bien, a mí me parece que nosotros ya hemos hablado de esto y ustedes me están haciendo repetir, chicos. Sí, profesor, ya hablamos de esto. Imagínense, ¿no? Pero bueno, terminemos con el tema de circunstancias complementarias. Son aquellas que de alguna forma complementan al tipo penal. Y si hablamos de esto, no voy a ahondar más en este tema, ¿ok? Yo creo que de pronto nos quedamos en imputación objetiva. No sé si hemos hablado de los principios de la imputación objetiva, creación o elevación de riesgo, principio de confianza, imputación a la víctima y aparte prohibición de regreso. ¿Hemos hablado de aquello o no todavía? No, profesor, eso todavía no. Bien, No. No, eso no todavía. perfecto. La imputación objetiva no forma parte de los elementos objetivos del tipo, pero se analiza o se los estudia dentro del análisis del tipo objetivo. ¿Por qué? Porque la imputación objetiva no es una doctrina, sino un cúmulo de doctrinas que se han desarrollado y se han condensado en esto que conocemos como imputación objetiva. Pero en realidad son un cúmulo de doctrinas, un cúmulo de principios que vienen a dar la posibilidad de entender cómo se establece responsabilidad sobre una persona por los actos que comete. ¿Sí? Por los actos que comete. A ver, ¿cómo entendemos esta parte de aquí? Miren, eh, habrá, o más bien dicho, siempre
siempre un resultado lesivo, por ejemplo, un resultado muerte en un delito, la persona muere, ese es el resultado, ¿no? Casi siempre un resultado tiene un nexo causal. ¿Qué es el nexo causal? Es establecer ese nexo que existe entre la conducta y el resultado. Yo saco una pistola y disparo, esa es la conducta. La persona que está muerta es, o más bien dicho, la muerte de la persona es el resultado. Pero debemos establecer un nexo causal, un nexo, un entrelazamiento entre el disparo y la muerte, ¿sí? ¿Y por qué les digo yo que la imputación objetiva viene a solucionar ciertos problemas que se establecen entre la conducta y el resultado? Porque ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, saco mi pistola, le apunto a una persona, pero justo ese rato a esa persona le da o muere a causa de un aneurisma cerebral, ¿ya? La persona todavía está parada, pero básicamente está muerta, ¿no? Y yo le disparo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿la muerte por qué se produce? ¿Cuál es la atribución causal que le atribuimos al resultado muerte de esa persona? ¿El disparo o el aneurisma? ¿Qué piensan ustedes? El aneurisma. El El aneurisma. aneurisma. Perfecto, el aneurisma, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo voy por la calle y siento que paso por encima de algo con mi vehículo? Cuando yo me bajo de mi vehículo y veo que he pasado por encima de una persona y que el cráneo de esta persona está completamente destrozado, ¿sí? La pregunta es, ¿entre la conducta y el resultado hay un nexo causal? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Así a breves rasgos, díganme, ¿hay o no hay? No, profesor, porque él no vio a la persona. Quizás ¿Cómo hay, no vio? o sea, porque él sintió nomás el bache nada más, pero igual no, Pero, no. pero a ver, yo sentí que pasé por encima de una persona. Lo que me bajo veo una persona que está muerta porque tiene el cráneo aplastado. La pregunta es, ¿se establece un nexo causal entre mi conducta y el resultado? Puede depender de que pudo haber estado herido y lo que ocasionó la muerte fue que lo aplastara con el carro. Pero entonces, si la persona estaba herida y yo le aplasté la cabeza con el carro, ¿qué causó la muerte? ¿La herida o el aplastamiento de la cabeza? El La- aplastamiento, por supuesto. Claro, entonces si yo le aplasto a una persona con mi carro en la cabeza, el resultado el nexo causal se establece entre la conducta y el resultado, pues es porque yo le aplasté la cabeza. Pero ¿qué pasa si cuando llega la autopsia se dan cuenta de que la persona ya estaba muerta porque 20 minutos antes sufrió un paro cardíaco y estaba tirado en la calle y yo justo ese momento le pasé por encima de su cabecita, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el nexo causal entre la conducta y el resultado? ¿El paro cardíaco o el aplastamiento de la cabeza? Paro El paro cardíaco. cardíaco. Paro cardíaco. Paro cardíaco. Lo que pasa es que hay muchos casos que se han dado en virtud de estos ejemplos que yo estoy poniendo, ¿sí? Muchos casos que se han dado en virtud de estos ejemplos que estoy poniendo, ¿ok? Miren, yo no sé si les comentaba el otro día, a mí me gusta mucho un libro que se llama Crímenes de Ferdinand von Schirach, que es un abogado penalista alemán, que él tiene algunos libros súper chéveres de, de ejemplos que él plantea en la realidad, ¿no? De sus casos. Uno de los casos que más me gusta, no sé si les comenté la clase pasada, es un caso en donde él está, él cuenta del caso de una chica que era prostituta y ella tenía
había un señor que normalmente le contrataba a ella y le vejaba, le golpeaba, le humillaba mientras tenían relaciones sexuales, ¿no? Entonces, un buen día, ella ya cansada de todo este trato, o sea, me imagino que la pobre chica está completamente traumatizada por ese tipo, pero entenderemos que ese era su trabajo, ¿no? Entonces, eh, le, ella espera que él se duerma y cuando él se duerme, ella coge un cuchillo y se lo clava, ¿sí? Y le avisa al novio que ella hizo eso, entonces viene el novio, sacan el cuerpo y la policía les detiene y encuentran el cuerpo ahí. O sea, la policía por rutina les detiene y encuentran el cuerpo ahí. Em, y bueno, les llevan a prisión, etcétera, cuando llega la autopsia y la autopsia determina que él había muerto siquiera unos 20 minutos antes de que se produzca la puñalada que se suponía había causado la muerte, ¿no? La pregunta es, ¿existe un nexo causal entre el apuñalamiento y la muerte? ¿Sí o no? No, profesor. No, porque ya No, había muerto. claro, no, porque no puedes matar a un muerto, ¿no? Es imposible. Eso se conoce como delito imposible. No puedes matar a un muerto. Entonces, si ya no le puedes atribuir el nexo causal a la puñalada, tienes que atribuirle algo, y en este caso era al paro cardíaco que la persona tuvo, ¿sí? Entonces se han dado casos en la realidad y nosotros debemos entender aquello, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿me escuchan? Sí, claro. Habla del ejemplo que dice que murió antes por otra acción, pero no por el puñal, ¿no? Pero en Ajá. este caso, cuando es llevado así a los tribunales, no amonestan la sola intención, porque pasó por ella el pensamiento este de matarlo. Entonces, no hay ninguna cosa penal ahí, una Miren, penitencia, ¿no? para responderle esa pregunta le voy a hacer este ejemplo. Yo tengo la intención de matarles a todos ustedes. ¿Qué les parece? ¿Bien o mal? Está Yo, mal. claro que está mal, pero la pregunta es, ¿hay algún tipo penal? ¿Hay algún tipo penal que, que asigne una pena a las intenciones? No. En el caso que usted da, sí lo apuñaló. Claro, claro, pero ya estaba muerto. Entonces no tiene ninguna carga penal ahí. Sale absuelta, digamos. Sale absuelto. Exacto. Gracias. Sale absuelto. Porque no puedes matar a un muerto, por más intención que tengas. Tengo la intención de acabar con toda la selección ecuatoriana porque me han decepcionado completamente, ¿no? No, pero las intenciones no, no son punibles, ¿no? Bueno, ya les voy a comentar algunos temas que son importantes. Miren.